Bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos compartiendo esta serie escatológica, la cual he titulado Escatología Bíblica y sus implicancias en la vida cristiana. Estamos ya en el 10º video de esta serie. En esta ocasión vamos a analizar o presentar uno de los últimos puntos o visiones de la escuela o la postura amilenial. Recordando que estamos contrastando, como hemos visto en los otros videos, estas dos posturas más influyentes hoy en día en el mundo cristiano, de manera consciente o no, pero son las posturas que más se manejan y que más se conocen, que es la postura dispensacional por un lado y la postura amilenial. Ya hemos analizado bastante, hemos presentado y también analizado los principios o doctrinas más preponderantes de la doctrina o del pensamiento dispensacional, y en esta ocasión ya hace un par de videos hemos comenzado a ver algunos principios de interpretación en los cuales se basa la postura amilenial. Ya vimos ya el principio de la escatología presente en toda la Biblia, también vimos la doctrina del ya y el todavía no, y la visión del reino. Y en esta ocasión vamos entonces a avanzar con un punto más, que es el esquema escatológico básico de la Biblia. Sin duda, al hablar de escatología se nos hace necesario visualizar algún esquema, aunque sea mental, sobre el orden y momento de los sucesos escatológicos anunciados en la Biblia, y que los cristianos esperamos con ansias. A pesar de que cada postura presentada ha hecho su mayor esfuerzo en ofrecer distintos esquemas al respecto, los cuales revisamos al comienzo del primer video, me parece oportuno abordar, aunque sea de manera simple y acotada, el propio esquema que nos presenta la Biblia. Samuel Waldron, un autor ya que hemos citado anteriormente, dedica algunos capítulos a este tema en su libro El fin de los tiempos. Sin embargo, aquí vamos a abordar lo más medular. Y vamos a hablar de la terminología bíblica de los dos siglos. Un tiempo atrás revisé en internet una aplicación, un tema dado por el pastor Sugel Michelén, en donde también exponiendo justamente esta doctrina, o más bien analizando la idea de un milenio aquí en la tierra, esa postura dispensacional, él la refutó, ¿no es cierto?, o la contrastó bastante con este principio de la postura amilenial, lo que es la terminología bíblica de los dos siglos. A pesar de que tiene bastante peso, ¿no es cierto?, este punto que vamos a ver ahora, igual considero que fue mucho lo que el pastor Sugel Michelén en su video dedicó bastante tiempo, varias horas, a ese video, solamente basándose en este principio. Perfectamente creo yo que podría ocupar otros argumentos también válidos para poder quizá presentar o refutar esa doctrina. De todos modos, aquí vamos a presentar brevemente a qué se refiere esta terminología bíblica de los dos siglos. La palabra griega para siglo es aion. Se refiere no solo a tiempo, sino a espacio. Cuando se habla entonces de siglo, habla de tiempo y espacio. Incluye en sí misma tanto una dimensión temporal como espacial. Los intérpretes mezclan estos dos significados en sus definiciones. Hay que también tener presente que no siempre la traducción bíblica, cada palabra, cada concepto, encuentra, ¿no es cierto?, su paralelo en los distintos idiomas. A veces se traducen con la palabra más cercana, la que más encierra la idea central, pero muchas veces igual se dejan fuera otros conceptos o ideas que también incluye el término y no siempre se pueden conseguir. Por eso acá solamente nosotros lo leemos como siglo, pero acá se aclara que también la palabra aion, que es la original en griego, significa también tiempo y espacio, no solamente un área de tiempo. Los usos del Nuevo Testamento de esta palabra confirman que combinan en sí mismas las ideas de mundo y edad. Tal vez la mejor manera de expresar su significado sería por el uso de la expresión compuesta por un guión, mundo, edad. Esto se puede ver, por ejemplo, en Gálatas 1:4, donde habla del presente siglo malo. Puesto que no es un siglo malo en el cielo, el término siglo debe referirse a una época en la historia de este mundo, acá en la tierra. De manera similar, en Lucas 20:35, Jesús habla de aquellos que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. De nuevo, entonces, la referencia al tiempo de la palabra no se puede cuestionar, pero la dimensión del espacio de esta palabra es asumida claramente. Los malos no dejan de existir en el siglo venidero, por el contrario, no habitan el mundo en el siglo venidero. La terminología clave entonces contrasta este mundo de edad con el mundo de edad venidero. Aquí hay un pequeño esquema, ¿no es cierto?, gráfico que presenta Samuel Waldron en su libro, donde contrasta esta terminología de los dos siglos. Este siglo, la época actual que estamos viviendo, en la cual también Cristo fue parte en su primera venida, y también el siglo venidero,
la cual también se contrasta que sería posterior a su venida, ya dando paso a un cambio de era. George Ladd ha comentado al respecto: en el pensamiento bíblico, la eternidad es un tiempo sin fin. En el pensamiento bíblico, la eternidad es un tiempo sin fin. En el helenismo, que fue un periodo de tiempo o pensamiento griego entre los siglos IV al I a.C., ellos pensaban, los griegos, que los hombres anhelaban la liberación del ciclo del tiempo en un mundo sin tiempo más allá. Pero en el pensamiento bíblico, el tiempo es la esfera de la existencia humana, tanto ahora como en el futuro. Bien, vamos entonces a revisar esta terminología presente de este siglo y el siglo venidero. Hay bastantes citas, yo solamente acá traté de colocar las más interesantes, pero como son muchas, yo voy a optar solamente por ir colocando las citas nomás acá en la presentación y yo las voy a leer para no ocupar tanto espacio. Pero son pasajes donde se usa esta terminología, se habla, ¿no es cierto?, de este siglo y el siglo venidero, para que nos demos cuenta que no es solamente un pasaje aislado, 2 o 3 pasajes por ahí que parecer hablan de lo mismo, sino que es una idea que está constantemente presentada, ¿no es cierto?, en muchos pasajes. Por lo tanto, es una terminología propia de la Biblia y por eso igual forma parte de este esquema escatológico que la misma Biblia, o mismo Jesús y los apóstoles presentaron al dividir, ¿no es cierto?, la era en este siglo y el siglo venidero. Vamos a comenzar entonces revisando estos pasajes. Tenemos Mateo 12:32 que dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ya? Este siglo entonces y el siglo venidero cubren completamente todo el tiempo. Se observa cómo el pasaje paralelo en Marcos 3:29 confirma esto al decir: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El mismo tema, el mismo pasaje, ¿no es cierto?, paralelo, lo describe diciendo que es reo de juicio eterno. Cuando Mateo decía que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, Marcos aclara que el siglo venidero también es eterno. Tenemos también el pasaje de Marcos 10:30 que dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Ya? Este pasaje enseña que junto con las bendiciones de ser parte de la comunidad cristiana, las persecuciones serán la suerte de los discípulos de Cristo en este siglo. También vemos de todo modo cómo contrasta ahí lo que recibirá en este siglo y también en la vida eterna en el siglo venidero. Tenemos también el pasaje de Lucas 16:8 que dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo son contrastados con los hijos de luz. Esto sugiere que el siglo venidero es la edad de la luz. También sugiere que los hijos de este siglo son hijos de luz. También tenemos en Lucas 18:30 que dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Ya? Un sinónimo para este siglo es en este tiempo, lo mismo que decía Marcos 10:30. Luego tenemos Lucas 20 del 34 al 36 que dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Más adelante examinaremos en detalle el contraste significativo entre este siglo y el siglo venidero. Luego en Romanos 12:2 también leemos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el deber de ser transformados por la renovación de nuestras mentes es descrito negativamente en la exhortación: no os conforméis a este siglo. ¿Ya? En el original es la palabra siglo, aion. El contraste ético entre los dos siglos o las dos edades es sugerido por esta exhortación. También tenemos en 1 Corintios 1:20 que dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
el disputador de este siglo es el abogado de la sabiduría de este mundo. Nuevamente hablando acá de este siglo. Otro uso es en 1 Corintios 2, del 6 al 8, que dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Se observa que los tres usos de este siglo, en este pasaje, se refieren una vez a la sabiduría de este mundo y dos veces a sus gobernantes. Ambos están desposeídos de la sabiduría de Dios. También tenemos en 1 Corintios 3:18 que dice: nadie se engañe a sí mismo, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Paralelo a los pasajes anteriores en 1 Corintios, este pasaje habla del hombre que piensa que es sabio en este siglo. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es Satanás. Las tinieblas de este siglo se contrastan con la luz del siglo venidero, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Tenemos también Gálatas 1:4, que ya hemos citado por ahí al comienzo. Él dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La liberación del presente siglo malo es el fruto de la muerte de Cristo por nuestros pecados. En Efesios 1:21 leemos: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es el Rey ya y lo será para siempre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Otro contraste, ¿no es cierto?, de estas dos palabras, estos dos términos de este siglo y el siglo venidero. También en Efesios 2:2 leemos: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya? Seguir la corriente de este mundo es una descripción del modo de vida dominado por el príncipe de la potestad del aire y la voluntad de la carne, y es característico de los hijos de ira. También en 1 Timoteo 6:17 al 19 leemos: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Aquí tenemos el contraste entre las riquezas y la vida de ahora, este siglo, y lo porvenir, la vida venidera. Es lo que es en verdad la vida. También tenemos en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El siglo presente, ahora, ha de vivirse con un ojo puesto en la bendita esperanza de la gloriosa manifestación de Cristo, mencionada en el versículo 13. Esta esperanza bienaventurada culmina este siglo. No obstante, el versículo 11 enseña que la gracia de Dios, que trae la salvación a todos los hombres, también se ha manifestado en este siglo. Y finalmente, me parece la última, Hebreos 6:5, que leemos: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero ya están vigentes en el mundo. Con toda probabilidad, esto es una referencia a los dones milagrosos del Espíritu Santo, de los cuales los apóstatas fueron hechos partícipes en el tiempo de su conversión. Estos poderes sobrenaturales o milagros son una proyección de la edad futura sobrenatural sobre la edad presente. Bien, los pasajes entonces, como nos damos cuenta, no son solamente 1, 2 o 3 pasajes, son varios pasajes, y aún podemos encontrar muchos más donde se hace referencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, a esta terminología de este siglo y el siglo venidero. Por lo tanto, un pensamiento, una idea como un poco superficial, sino que está bastante arraigada a su uso. Se contrasta constantemente esta era presente y la porvenir, como hablando de este siglo y el siglo venidero. Los pasajes considerados anteriormente no se consideran normalmente como pasajes proféticos. Son pasajes de uso normal donde está presente simplemente esta terminología. No obstante, son uno de los pasajes más claros y literales del Nuevo Testamento.
Además, podemos observar que no se trata de una interpretación privada, no es un solo versículo o texto puntual que lo mencione o insinúe. Son muchos los pasajes revisados que lo manifiestan. Está claro que no es necesario descifrar los misterios de Daniel y Apocalipsis para obtener entonces una comprensión básica de la doctrina bíblica de las últimas cosas. Los pasajes claros, literales y generales considerados aquí nos proveerán los planos básicos de la escatología. De ese modo, y siguiendo el principio de hermenéutica, debemos interpretar los pasajes oscuros o difíciles a raíz de los pasajes claros o simples, como estos que hemos ya revisado. Por lo tanto, el esquema básico de los dos siglos puede explicarse simplemente por medio de tres afirmaciones o proposiciones. Proposición 1. Este siglo y el siglo venidero, tomados juntamente, engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. ¿Ya? Esa es la primera proposición, que estos dos siglos, ¿no es cierto?, tomados juntamente, unidos, engloban todo el tiempo. La manera más simple de poner de relieve la verdad de esta proposición es comparar dos pasajes paralelos en los evangelios. El pasaje de Mateo 12:32, ¿no es cierto?, y su paralelo en Marcos 3:29, perdón. ¿Ya? Mateo 12:32 usa la terminología de los dos siglos. Marcos 3:29, el pasaje paralelo, usa un lenguaje diferente pero sinónimo para transmitir el mismo significado. Observar las palabras enfatizadas en ambos pasajes abajo. Dice, Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así lo presenta Mateo. Pero Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahí clarifica más la idea entonces Marcos con respecto al siglo venidero. No es necesario discutir en este tema el pecado imperdonable. Lo importante para el propósito presente es simplemente que es imperdonable. El carácter imperdonable de este pecado se deja claro en ambos pasajes, pero en maneras diferentes. Mateo dice que este pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Marcos especifica este mismo punto cuando transmite lo que Jesús quiere decir con las palabras no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Ya? Por lo tanto, aprendemos que un pecado que no es perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero no es perdonado nunca, sino que es un pecado eterno. Claramente los dos siglos son equivalentes a todo el tiempo. Los dos siglos juntos engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. No hay espacio, ¿no es cierto?, o instancia a suponer que después del siglo venidero habrá otro tiempo, otro periodo de tiempo más, sino que es eterno. Ahora, ¿cuándo comenzó este siglo, el presente siglo? La Biblia enseña que este siglo se originó en el principio de la historia humana, en el principio de la creación y de la caída del hombre. En otras palabras, comienza en ese complejo de acontecimientos registrados en Génesis 1:3. Si eso es verdad, entonces este siglo no comenzó en el tiempo de la primera venida de Cristo, sino que estaba ya en existencia desde el principio. Waldron señala lo siguiente. Este siglo y el siglo venidero era una terminología que sistematizaba el contraste del Antiguo Testamento entre el presente estado existente de las cosas y el orden redimido futuro. Probablemente se originó con los rabinos del periodo intertestamental y fue adoptado por Jesús y sus apóstoles como una manera precisa de plantear sistemáticamente la enseñanza del Antiguo Testamento. De este modo, este siglo ya debía estar en existencia en el periodo del Antiguo Testamento. Muchas frases relacionadas con la terminología de los dos siglos apuntan a que se originó en el conjunto de la creación caída, registrado en Génesis 1:3. Es el orden natural de la creación. Frases como los hijos de este siglo se casan, ¿no es cierto?, en Lucas 20:34. Los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6:17, implican esto de manera muy firme. Es el orden malo producido por la caída. Es un presente siglo malo, como dice Gálatas 1:4. Con Satanás como su Dios, como dice 2 Corintios 4:4. Y todo esto, ¿no es cierto?, este antecedente en relación a este siglo dan a entender que esto está presente desde la caída misma del hombre, desde que se originó la creación, desde que el hombre cayó. Ahí entonces ya se comenzó a gestar, ¿no es cierto?, a hablar de este siglo, con todas esas características. Debemos concluir que este siglo se originó con los acontecimientos al principio de la historia humana que dio forma al mundo tal y como lo conocemos. Por tanto, este siglo y el siglo venidero
se originaron al principio de la historia humana y engloban todos los periodos de la existencia humana hasta la eternidad. Si los 2 siglos engloban todo el tiempo posible, también, por supuesto, no hay posibilidad de un estado intermedio entre ellos. No hay ningún periodo de la historia humana antes de este siglo, porque comenzó en el principio de la historia humana. No hay ningún periodo entre este siglo y el siglo venidero, porque el uno sigue al otro inmediatamente, y tampoco no hay ningún periodo de tiempo después de este siglo venidero, porque es eterno. Pasamos entonces a analizar la segunda proposición con respecto a estos 2 siglos. Proposición 2. Este siglo y el siglo venidero son estados cualitativamente diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes en la historia del mundo. Este siglo no evoluciona ni cambia por medio de ningún proceso natural o gradual hasta el siglo venidero. La diferencia es la que hay entre el orden natural y el sobrenatural. El pasaje crucial acá es Lucas 20, del 34 al 36, que dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El tema del contexto que rodea este pasaje es claramente la resurrección de los muertos. Jesús utiliza la terminología de los 2 siglos para contrastar la era presente con la era de la resurrección, en el siglo venidero. ¿Cuáles son las diferencias entre este siglo y el siglo venidero según este pasaje? Se encuentran en la superficie de este pasaje tan claro y tan literal. Los contrastes son entre el matrimonio y el no matrimonio, la muerte en contraste con la no muerte, la mezcla de hombres buenos y malos en contraste con solo hombres buenos, y de los hombres naturales en contraste con los hombres resucitados. Estos contrastes nos recuerdan muy claramente los conceptos paralelos que se encuentran en la parábola de la cizaña, Mateo 13, 24, 30 y 36, 43. En ese pasaje también se encuentra el contraste entre la mezcla del trigo y la cizaña, hombres buenos y malos, en el presente siglo, y solo el trigo, hombres buenos, en el siglo venidero. También se encuentra el contraste entre los hombres naturales en el siglo presente y hombres glorificados en el siglo venidero. Por lo tanto, acá tenemos entonces, ¿no es cierto?, los 2 contrastes que se hacen respecto, o las 2 formas de ver estos contrastes con respecto a este siglo y el siglo venidero. En Lucas 20, 27 al 40 se contrasta, ¿no es cierto?, que en este siglo hay matrimonio, en el siglo venidero no hay matrimonio. Este siglo hay muerte, ¿no es cierto?, y se puede morir. En el siglo venidero no se puede morir ni hay muerte. Acá tenemos hombres naturales, allá habrán hombres resucitados. Acá actualmente coexisten justos e impíos. En el siglo venidero solamente, ¿no es cierto?, hijos de luz lo alcanzan, los que son dignos. También tenemos el contraste que hace Mateo de ambos siglos en el pasaje de Mateo 13, 24, la parábola de la cizaña, que dice que actualmente este siglo corresponde a la siembra, ¿no es cierto?, el tiempo de la siembra, y el venidero correspondería a la siega. En la siembra entonces está la mezcla del trigo, los hijos del reino, con la cizaña, los hijos del maligno, ¿ya? Y están en una condición natural. En cambio, en la siega, correspondiente al siglo venidero, solo el trigo, los hijos del reino, y en una condición glorificada. Ahí tenemos entonces, ¿no es cierto?, cómo se contrastan estos 2 siglos. Avanzamos a la última proposición con respecto a esta terminología. Proposición 3. Este siglo y el siglo venidero están separados por el juicio de los malos y la resurrección de los justos, que concluirán este siglo e inaugurarán el siglo venidero. Ojo, importante ver esta proposición, que según lo que se piensa o se interpreta, solamente estos ambos siglos se separan o están divididos por el juicio, ¿no es cierto?, y la resurrección. Vamos a ver cómo se explica esta proposición. Existe un apoyo masivo para esta proposición en el Nuevo Testamento. A continuación se encuentra una muestra. En Lucas 20, 35 enseña que alcanzar aquel siglo es equivalente a alcanzar la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la puerta de salida de este siglo y de entrada hacia el siglo venidero. Sin embargo, ¿cuándo ocurre la resurrección?
ocurre según la enseñanza uniforme y repetida del Nuevo Testamento al regreso de Cristo. En 1 Corintios 15, 22 al 23 leemos: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y versículos 50 y 52 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, lo cual significa morir, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También vemos que se hace alusión a la resurrección junto a la venida de Cristo en 1 Tesalonicenses 4:16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Ahí vemos cómo también se relaciona entonces la resurrección con su venida. Más adelante, los temas finales, vamos también a hablar en profundidad con respecto a la resurrección, si es solamente una, si son dos, cómo lo cree cada postura. Aquí simplemente estamos relacionando nomás los pasajes que relacionan su venida con la resurrección. Y, ¿no es cierto?, recordando, comparando lo que decía Mateo 13, de 39 a 43, con respecto a la parábola de la cizaña, dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, ¿no es cierto? Y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, Mateo acá se refiere, como hemos visto, al mismo acontecimiento que Lucas 20:35. Es claramente una referencia al juicio de los malos y a la resurrección de los justos, que ocurre en la segunda venida de Cristo, como el propio Evangelio de Mateo lo indica, en Mateo 24:30, 31 y 25:31. Otro punto también: en el siglo venidero nosotros recibimos la vida eterna, según, ¿no es cierto?, lo presenta Mateo 25, del 31 al 46. No tengo acá el pasaje a mano, pero ahí Mateo 25, del 31 al 46, ¿no es cierto?, se dice que después que en su venida gloriosa, ¿no es cierto?, de Cristo, dice que se sentará en su trono y comenzará el juicio. Apartará, ¿no es cierto?, a los de derecha e izquierda, dos grupos distintos, ¿no es cierto?, y los justos heredarán la vida eterna. Cuando ocurre esto es en su segunda venida, en el juicio. Eso está escrito en Mateo 25, del 31 al 46. Y como es que ahí recibimos la vida eterna, entonces también ahí se infiere que ahí comienza, ¿no es cierto?, el siguiente siglo, o el siglo venidero, el cual dijimos que es eterno. Otro punto: en Tito 2, del 11 al 13, claramente implica que la segunda venida consuma este siglo, e introduce el siglo venidero en su plenitud, porque leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza entonces en el siglo presente es la aparición de Cristo, lo cual dará paso a el siguiente siglo. Comparando esto con Mateo 28:20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Aquí Jesús promete estar espiritualmente presente con su pueblo hasta la consumación del siglo, porque en la consumación del siglo Él regresa corporalmente. ¿Ya? Aquí también es relevante lo que dice Juan 6:39, que leemos y dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El último día de este siglo entonces es
el día de la segunda venida de Cristo y es el primer día del siglo venidero. Ahí están entonces los pasajes citados. Este siglo entonces y el siglo venidero están divididos por el juicio de los malos y por la resurrección de los justos. Estos acontecimientos concluyen este siglo e inauguran el siglo venidero. Estas verdades puras y llanas sugieren algunas observaciones prácticas, las cuales se pueden reducir en dos palabras: sencillez. ¿Qué podría ser más simple que este sistema? Solo dos edades, no 7, 10, 12, 21 o más. No podría haber una escatología más simple. Los cristianos podrían poner a un lado sus suposiciones de que la escatología bíblica es demasiado compleja para ellos. Solo hay dos edades, una temporal y natural, la otra eterna y sobrenatural, separada por la segunda venida y la resurrección. Son los hombres, los que hacen difícil la escatología, no Dios. Por supuesto que las dificultades de los detalles aún permanecen. No obstante, el esquema básico de la Biblia no está oscurecido. La Biblia enseña un esquema netamente definido y hasta humillantemente simple. Dos siglos solamente de era, el presente y el siglo venidero. Y la otra palabra, ¿no es cierto?, es similitud. En este estudio de los sistemas de escatología sostenidos por diferentes cristianos durante la historia de la Iglesia, distinguimos varias perspectivas. Todas estas perspectivas, como mencioné en la primera parte, se podrían categorizar ya sea como premileniales o postmileniales en su naturaleza. En otras palabras, se podría categorizar por la relación del regreso de Cristo con el milenio, tal como lo presentamos en el primer video. Si en una determinada perspectiva se decía que Cristo regresa antes del milenio, mencionado en Apocalipsis 20, llamábamos a esa postura, ¿no es cierto?, la clasificábamos como una perspectiva premilenial. Si en una determinada perspectiva se decía que Cristo regresa después del milenio, clasificábamos esa perspectiva como postmilenial. En este sentido observábamos que tanto el amilenialismo como el postmilenialismo eran posturas postmileniales, ¿no es cierto?, que ubicaba la venida de Cristo después del milenio, independiente de cómo se interprete el milenio, pero después del milenio. Mientras que el dispensacionalismo y el premilenialismo histórico eran posturas premileniales, que ubicaban la venida de Cristo, ¿no es cierto?, antes del milenio. De este modo, hay básicamente dos tipos de perspectivas cristianas sobre la relación del regreso de Cristo y del milenio. ¿No es cierto?, los premileniales que están ahí, ¿no es cierto?, recordando, ¿no es cierto?, un poco, y los postmileniales. Dos escuelas premileniales, el dispensacionalismo y el premilenialismo histórico, y dos escuelas o posturas postmileniales como es el amilenialismo y el postmilenialismo. La pregunta entonces que tenemos ante nosotros ahora es muy simple. ¿A cuál de estas dos clases de escatología es similar el esquema básico de los dos siglos que acabamos de ver? ¿Con cuál de estas dos perspectivas es concordante? La esencia del premilenialismo es, y la acabamos de notar, que hay un reino terrenal de Cristo de 1000 años, después de su segunda venida y antes del estado eterno. Según cada forma de premilenialismo, este es y debe ser el significado de Apocalipsis 20, del 1 al 10. En cualquier interpretación premilenial de este pasaje, hombres mortales impíos habitan el periodo milenario junto con hombres mortales justos después del regreso de Cristo. Hombres mortales y justos después del regreso de Cristo. ¿Es esta doctrina bíblica de los dos siglos coherente con esta perspectiva que es esencial para el premilenialismo? No. La doctrina de los dos siglos confronta al premilenialismo con un dilema imposible. Aquí entonces empezamos ahora a aterrizar y ver la implicancia que tiene, ¿no es cierto?, entender esta doctrina, ¿no es cierto?, este pensamiento de la terminología de los dos siglos. En todos los pasajes que revisamos, tanto Cristo como los apóstoles hablaron siempre o dividieron toda la era, el tiempo de la humanidad en dos: este siglo y el siglo venidero. Y no hay instancia, ¿no es cierto?, de que un espacio de tiempo entre medio o posterior al siguiente siglo hay un periodo de tiempo más, porque el otro siglo es eterno. Por lo tanto, la idea premilenial, ¿no es cierto?, aquí se encuentra con este detalle: ¿dónde, en qué momento, dónde va a ubicar la existencia de ese supuesto reino milenial de 1000 años acá en la tierra después que Cristo vuelva? Sí, como lo acabamos de estudiar, este siglo da paso al siglo venidero a través de solamente la venida de Cristo, el juicio final y la resurrección universal. ¿Dónde pondrá entonces, ¿no es cierto?, el premilenialismo al milenio dentro de su esquema, o dentro del esquema de los dos siglos?
en este siglo o en el siglo venidero. No puede ponerlo en este siglo. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Ahí está la duda. ¿Dónde va a colocar la postura premilenial? ¿Dónde va a ubicar el milenio? ¿En este siglo o en el venidero? No puede colocarlo, dijimos, en este siglo. ¿Por qué no? Porque según el premilenialismo, el milenio ocurre después de la segunda venida de Cristo. ¿Ya? O sea, aquí está la segunda venida. El milenio, según ellos, ocurre sí o sí después. Por lo tanto, acá no podría colocarse porque ellos son premileniales. O sea, Cristo viene antes del milenio, ¿ya? Según su esquema. Y este siglo concluye con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, como dije, no podría ser antes, según ellos. Sin embargo, tampoco puede ponerlo en el siglo venidero. De nuevo preguntamos, ¿por qué? Porque ningún hombre impío no resucitado permanece en ese siglo. Como hemos visto, solo hay hombres justos en una condición resucitada, puesto que no hay ningún otro periodo intermedio, aparte de los dos siglos. El premilenialismo no se puede conciliar con el esquema bíblico de los dos siglos. ¿No es cierto? Acá no se puede, porque según ellos Cristo viene antes, y después tampoco, porque Jesús mismo y todos apuntan a que el siguiente siglo es eterno, ¿ya? Tampoco hay instancia entre uno y otro, no hay espacio. Su venida nomás dará el juicio final, dará paso, ¿no es cierto?, al siglo venidero. Acá estamos en la siembra, con su venida, con su juicio, comienza la siega, dando paso inmediatamente al siglo venidero, el cual es eterno, ¿ya? La eternidad inmediatamente. Waldron señala lo siguiente con respecto a este punto. Los hermanos premilenaristas tienen problemas y confusión sobre la escatología debido al sistema que han heredado. El premilenarismo es confuso simplemente porque es imposible hacerlo coherente con los pasajes bíblicos más claros y más simples. ¿Ya? Uno de los problemas más frecuentes que tiene la interpretación bíblica es la manera en que las personas atribuyen sus propios puntos de vista a la Biblia, en lugar de permitir que la Biblia imponga sus propias perspectivas sobre ellos. Se imponen sobre ella, sin una reflexión seria, todo tipo de ideas y presuposiciones, las cuales deberían ser examinadas a la luz de la Biblia. Estas ideas se convierten en los esquemas no comprobados dentro de los cuales se entiende todo lo que está en la Biblia. Muchas personas leen sus Biblias, pero siempre a través de sus lentes de suposiciones incuestionables. Nunca consideran la posibilidad de quitarse sus lentes. Probablemente ni siquiera son conscientes de que los llevan puestos. Nunca piensan en examinar sus ideas por sí mismos a la luz de la Escritura. Lo relevante de este esquema básico que nos presenta la Biblia misma, sobre todo el tiempo concebido de estos dos siglos, es la simpleza que resulta al dividir las dos eras de tiempo presentes en la Biblia, como vemos acá en este esquema. Solamente dos eras, este siglo y el siglo venidero, separadas por la segunda venida de Cristo, el juicio final, la resurrección universal y dando paso a la eternidad. Al obtener este esquema básico y simple, podemos luego avanzar a los detalles de los sucesos escatológicos presentes en la Biblia misma, sin necesidad de tener que forzar algo o entrar en contradicción alguna, ni transformando o eliminando este esquema básico del cual Cristo mismo hizo tanta mención. Entonces, ¿no es cierto?, antes de tapar el esquema acá, como dijimos, solamente con la segunda venida de Cristo se da paso al siglo venidero. Recordemos que, como también lo vimos dentro de los primeros principios que estudiamos de esta escuela, lo que es la escatología presente en toda la Biblia, por ejemplo, hablamos de que el creyente del Antiguo Testamento tenía nociones, que había muchos sucesos escatológicos anunciados que tendrían que tener cumplimiento al final de los tiempos, en los últimos días, los días posteros, pero él no tenía noción aún, me refiero a los creyentes del Antiguo Testamento, de que estos sucesos ocurrían en dos instancias distintas, que la venida de Cristo o del Mesías sería en dos ocasiones. Como también revisamos, incluso hasta Juan el Bautista no tenía claro eso, y por eso que mandó a preguntar a Jesús si efectivamente era él el Mesías. Ya con la interrupción de la nueva era, con la primera llegada del Mesías, ya se empezó a comprender, entonces se abrió luz con respecto a que habría una segunda venida. En el Antiguo Testamento no sabía si eran una o dos venidas. Es por eso igual que con la primera venida de Cristo se produjo mucha confusión, algunos esperaban que ahí mismo iba a suceder todo, y como no sucedió entonces, algunos lo están esperando, lo están postergando. Pero como hemos visto a través de este estudio, hay sucesos escatológicos que sí tuvieron su cumplimiento. Con la primera venida de Cristo vino el Mesías, todas las profecías literales concernientes a su primera venida se cumplieron, pero también Cristo mismo enseñó
y aclaró, ¿no es cierto?, que vendría por segunda vez, que habría un tiempo de siega. Esta era la siembra la que él comenzó, pero la siega, ¿no es cierto?, ya culminaría este siglo finalmente, dando paso al siglo venidero. Y las profecías que aún se esperaban literalmente, algunas fueron cumplidas en otro sentido, en otro aspecto, no tal como se esperaban, y las que están aún restantes o faltan por cumplirse, ¿no es cierto?, tendrán su cumplimiento en su segunda venida. Y eso fue algo, una enseñanza, ¿no es cierto?, un tema que se dio a entender o se comprendió recién cuando Cristo vino por primera vez. Ahí Cristo mismo anunció que habría una segunda venida, que vendría por segunda vez, cosa que los creyentes hasta ese momento no sabían, no dimensionaban, no esperaban. Es ahí entonces donde hay que tener claridad para poder comprender hasta qué punto sí se cumplieron algunas profecías con la primera venida y qué es lo que falta aún por cumplirse. Y entendiendo esa idea de estas dos venidas que era desconocida, se puede entender por qué, ¿no es cierto?, hay ciertas cosas que han tenido cumplimiento y otras que no, y las que faltan aún, ¿no es cierto?, esperamos su segunda venida, donde sin duda se culminarán. Y es ahí entonces donde, por lo que hemos estudiado en este punto, se le da paso al siglo venidero. Actualmente estamos aún en este siglo, incluso con la primera venida del Mesías, seguimos en este siglo, que es la siembra, la cizaña y el trigo estamos juntos, pero el momento de la siega, su segunda venida, ahí dará paso, como dice ya, a la resurrección, un solo juicio, y la vida eterna para algunos, ¿no es cierto?, o el castigo eterno para otros. Lo menciono cerrando la idea, pero más adelante vamos a seguir avanzando en detalle con respecto a todo lo que aún se nos queda. Pero esto es más o menos lo que corresponde esta terminología de los dos siglos, este siglo y el siglo venidero, haciendo alusión a esta era, y con la segunda venida de Cristo comienza inmediatamente la nueva era o la última era, que es el siguiente siglo o el siglo venidero, el cual es eterno. Y bajo esta conclusión o este pensamiento o este principio que la misma Biblia presenta, no hay cabida, ¿no es cierto?, para poder sostener dónde ubicamos un milenio. Antes no puede ser, entre medio tampoco, ni luego tampoco había espacio para un milenio. Así que vamos de a poquito, ¿no es cierto?, como comprendiendo, ¿no es cierto?, en qué se está basando esta postura milenial para sus conclusiones o para su interpretación finalmente de Apocalipsis 20, que es la meta a lo que debemos llegar también, como anuncié al principio de esta serie. Nos falta aún ese punto también concerniente a la escuela dispensacional y lo que es la interpretación de ellos del milenio acá en la tierra, y ya estamos pronto a llegar a esa parte donde vamos a analizar, ¿no es cierto?, el capítulo 20 de Apocalipsis desde ambas perspectivas, cómo lo interpreta entonces la escuela dispensacional y a través de todo su esquema y principios de interpretación que hemos estudiado, y también cómo lo interpreta la escuela amilenial según estos mismos principios que estamos ahora estudiando, para poder comprender. Después, cuando ellos postulen su comprensión, su interpretación de dicho pasaje, vamos a comprender con claridad a qué se debe esa interpretación. Eso es entonces, hasta aquí llegamos con este tema, este video. En el siguiente video vamos a ver un pasaje muy importante, que quiero hacer un video solamente puntual y exclusivo de ese tema, el cual es el análisis al pasaje de Mateo 24, un capítulo bastante conocido, muy popular dentro de lo que es escatología, y también vamos a darle una mirada, una visión, un análisis profundo, también desde el punto de vista, no tanto amilenial, porque no son los únicos que lo interpretan así, pero sí me refiero a un punto de vista distinto a cómo lo interpretan los dispensacionales, que lo toman todo literal. Incluso, como también ya se ha presentado, Mateo para ellos está apuntado solamente para los judíos, no tiene relación con la iglesia. Así que por eso en el próximo video vamos a analizar puntualmente el capítulo 24 de Mateo. Y los dejo invitados para que no se pierdan ese video, porque va a ser muy interesante poder tener claridad con respecto a lo que enseñó Jesús en ese momento. Nos vemos entonces en el siguiente video, si Dios así lo quiere. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.